Bueno, y nos metemos en la próxima entrevista, como les decía recién Humberto. Uruguay es uno de los países de América Latina que tiene las tasas más elevadas de suicidio. De hecho, los números que se dieron a conocer en la jornada de ayer son ciertamente preocupantes. Estamos en niveles ya prácticamente superiores a la crisis del 2002. Los últimos datos oficiales que datan de 2017 llegan a casi 20 personas por cada 100.000 habitantes. Hoy, en el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, vamos a hablar de este tema con la psicóloga Susana Coagliata, que es integrante de la comisión honoraria que abarca esta problemática. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Bueno, mirando los datos, las cifras, los números, evidentemente es uno de los temas de las muertes violentas que mayor tasa tiene en el país. Sin embargo, hablamos mucho de homicidios, pero de suicidios muy poco. Sí, hablamos muy poco de suicidio y mucho tiene que ver esto, que es un fenómeno que es naturalizado, digamos, en el sentido de que no se habla, ¿no? No se comparte socialmente, hay un tabú en torno al tema, sobre el cual hablar parecería ser como que incitara o estigmatiza a los familiares, sobrevivientes. Entonces estamos como lejos todavía de poder abordar este tema como sociedad. De los datos presentados ayer, vos tenés los números por allí. ¿Qué números, qué cifras se pueden manejar? En realidad, dentro de los datos que se van a estar actualizando en breve, en el acto que se está realizando en el día de hoy, digamos, en números, digamos, ha habido un leve incremento respecto al año anterior. Pero como en este fenómeno siempre hay que tomarlo desde el lugar de la progresión en función de los años y en función de la densidad demográfica, digamos, los números que tenemos para el año 2018 son de 710 suicidios consumados, digamos, ¿no? Entonces, alrededor de 2 suicidios por día, más o menos. Ese sería como el número. En cuanto a tasas, claro, siempre varía en función de del departamento y de la densidad demográfica, pero claro, ese es el número. Se da ciertas particularidades en cuanto al mapeo del suicidio en el país, es decir, en determinadas regiones, con determinados perfiles de personas, en determinados días también, ¿no? Como que hay un mapeo digamos, del suicidio. Sí, nos falta a nivel del país estudios particularizados regionales, ¿verdad? Pero sí, digamos, la expresión del suicidio a nivel del país tiene como algunos departamentos que van como cambiando año a año y son al sur del Río Negro, por lo general. Al sur del Río Negro. Al sur del Río Negro. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el litoral este y también en el último tiempo con San José, Soriano, después del tornado del 2016 también pasó un incremento en la tasa de suicidios. Esto tiene que ver con los factores de riesgo a nivel internacional, que es así, después de haber un desastre en una comunidad, es esperable. ¿Sobreviene el aumento del suicidio? Sí, sobreviene. Entonces, en ese sentido, Uruguay se comporta como el resto del mundo, digamos, en ese sentido. Entonces, con alguna salvedad en algún otro departamento del país, pero por lo general al sur del Río Negro, con la particularidad que tampoco es, por ejemplo, sin estigmatizar departamentos, que esa no es la idea, ¿verdad? Porque la población es muy sensible a esto. Pero bueno, en zonas como La Valleja, 33, Rocha, son como en los últimos años que una tendencia que tiende a permanecer. Ahora, Susana, para tratar de entender, yo voy a hacer un pequeño razonamiento y voy a pedirte que nos ayudes para entender un poco la estadística. Es decir, la estadística nos sirve para darnos cuenta, por ejemplo, porque por algo lo dijimos casi que en la presentación, que estamos en tasas similares a lo que ocurrió en el 2002 y rápidamente lo atribuimos al tema de la crisis, ¿no? Sí. Es decir, decimos la crisis fue la que... Yo le voy a invitar, por favor, al señor director... O desde aquel momento se instaló esa idea, es decir, claro, la crisis disparó la cantidad de suicidios en el país. Entonces yo quiero hacer una pregunta también ahora. Quiero que veamos esta gráfica que yo tengo en pantalla que nos va mostrando, ¿verdad? El pico más alto que ustedes ven a la izquierda, yo lo voy a poner aquí, si es posible, con el cursor. Este pico es en el año 2002.
con una tasa de 20.62 por cada 100.000 habitantes. Sí. Pero lo que les pido que reflexionemos es, si yo bajo aquí y veo que en el año 2009 estamos en este punto, ¿qué respuesta podríamos dar para que desde el 2009, progresivamente y salvo por una caída en el 2013, tengamos un ascenso hasta ese 20,54 situado entre 2016 y 2017 a este 20,25 del 2018? Es decir, la pregunta concreta es, las estadísticas nos ayudan a ver una realidad. La realidad la determinan ¿qué? Los números, es decir, la cantidad de suicidios. Y decimos, sin duda 2002, crisis económica. ¿Y qué pasó en este periodo que yo bien podría situar desde el 2005 al 2018, que con algunos altibajos hay un constante crecimiento hacia ese punto? Allí podemos encontrar motivos, factores que tengan que ver, no sé, con la violencia doméstica, de repente se disparan por ese lado, factores que tengan que ver con la utilización o el uso de determinado tipo de drogas, ya sean lo que conocemos como droga, léase pasta base, marihuana, lo que sea, o las que ingerimos como legales a nivel nervioso. Hay, a ver si se entiende la pregunta, decimos categóricamente el 2002 el tema de la crisis o, por ejemplo, ese comportamiento, al igual que en otros países del mundo después de un desastre natural. Pero ¿y este ascenso? ¿Hay un porqué? Bueno, yo voy a hablar desde la disciplina que me convoca, ¿no? Lo que de alguna forma hemos venido estudiando, digamos, en la facultad y en mi persona también, lo que hay son los efectos post-crisis, ¿verdad? Eso nunca es algo que ocurre solamente en un determinado momento, es un hecho que irrumpe, que socialmente hizo que se dispararan las tasas en ese año, pero todas las repercusiones que vienen después. Así como hubo tantos suicidios en el año 2002, los efectos de cada suicidio repercuten en el contexto cercano hasta en 6 personas afectadas. Eso quiere decir posibles próximos suicidios. Claro. ¿Sí? Cuando los suicidios ocurren a nivel de una institución educativa o de alta circulación de personas, el efecto se multiplica hasta por 100 personas. Entonces, si nosotros esto lo vamos sumando desde lo que pasó del año 2002 y lo que ha sucedido a nivel económico en el país, que costó también de alguna manera poder crecer económicamente, hubo momentos de crecimiento a nivel económico y político y después hay como estos altibajos, no solamente tiene que ver con las crisis económicas ni con los desastres naturales, sino que hay fenómenos que se han instalado en nuestra sociedad y que tiene que ver con la violencia social que vivimos. Eso se traslada también a lo que es la violencia económica, lo que se traslada a nivel familiar, lo que repercute en el crecimiento de un niño, el estar en ese contexto de violencia, ya sea porque falte comida, porque los padres no pueden estar, porque padecen directamente violencia, porque son sujetos espectadores de eso, eso a nivel psicológico arrasa con la subjetividad de las personas. En ese sentido, cuando digo arrasa con la subjetividad de la persona queda atrapada en un dolor, ¿sí?, que se instala a nivel individual, y por eso el fenómeno del suicidio también es una expresión individual, no solamente social. Dentro de lo que yo he podido encontrar y seguir estudiando sobre el tema, si pensamos desde la niñez hacia la adolescencia, que es una de las poblaciones de riesgo lamentablemente para nuestro país y el mundo, ¿no? Y la vejez también, pero pensando en esto del niño y del adolescente, el no tener oportunidades, el no tener modelos identificatorios referentes positivos, de poder llevar un mundo, proyectar una vida a futuro. Si tenemos en una casa, por ejemplo, donde los padres nunca pueden estar porque siempre están trabajando, porque la soledad es un componente fundamental en el crecimiento del niño, de toda persona, esto se va trasladando y se instala en un dolor subjetivo muy grande que llega a ser insoportable, ¿no? Susana, sí. Hablando con las autoridades sanitarias en oportunidades anteriores, nos hablaban, bueno, de este crecimiento que se daba en la tasa de suicidios, pero
particularmente en edades tempranas, y veían que había una mayor cantidad de crecimiento de suicidios Sí. en jóvenes y sobre todo en adolescentes, ¿no? Incluso hasta en edades preadolescentes, algo difícil de explicar. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, se da obviamente el suicidio es un fenómeno multifactorial. Por eso uno no puede pensarlo solamente desde una enfermedad psiquiátrica o considerarlo una enfermedad porque no lo es. Es un proceso y es un continuum que termina, ¿sí? Con una agudización de una crisis que termina en un suicidio. Ahora, respecto a los suicidios a edades cada vez más tempranas, sí es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Hay pocos estudios también con relación a eso, pero también se asocia a que el niño cada vez más internaliza el concepto de la muerte propia más temprano. ¿Por qué? Porque es lo que hace la diferencia en que un niño que tiene un accidente no sea un accidente y sea un suicidio, por ejemplo. Lo que marca esa diferencia es la intencionalidad de morir. Entonces, cuando de alguna forma se rotula, se etiqueta, se coloca en una historia clínica un intento de suicidio en un niño o, lamentablemente, un suicidio, tiene mucho que ver con que ese niño tuvo la intención de morir, no fue un accidente. Y esto va con el concepto de muerte que se interioriza más temprano. ¿Qué quiero decir con esto a nivel psicológico? Antes, estoy hablando hace unas décadas atrás, a los 12 años más o menos era la edad en que el niño interiorizaba la muerte propia. Esto el niño comienza a integrar la realidad progresivamente, ¿sí? Entonces, primero empieza con el miedo a perder a los padres, después con el miedo que algún familiar fallezca y después darse cuenta que él mismo puede morir. El hecho de que la muerte propia en el niño cada vez esté internalizada a una edad más temprana también tiene que ver con el contexto social, con el contexto familiar en el que vivimos, donde la violencia, donde la inseguridad con la que se vive es un factor estresor para el niño también, ¿sí? Vivir siempre con miedo, vivir con esta situación de que no sé si mamá o papá va a volver a la casa porque estoy en un contexto difícil, no sé, estoy solo mucho tiempo, no tengo referentes con quien dialogar, aquello de conversar, se está acabando ese tiempo, ¿no? ¿Influye en que en el entorno de ese niño existan fallecimientos de Sí, personas claro. cercanas Sí. para esto que estás diciendo? Sí. La pérdida para el niño siempre es un factor de riesgo, cualquiera que sea el motivo de la muerte. Pero si a eso le asociamos que la pérdida de ese familiar puede haber sido por un suicidio, el riesgo es mayor, porque el segundo factor de riesgo más importante es tener antecedentes familiares, Claro. ¿no? De suicidio. ¿Por qué? Porque le ofrece al niño una forma y un modelo de morir, ¿sí? Una forma de morir. Uno se piensa a futuro, digamos, quizá con relación a sus ascendientes en familia. Bueno, mi madre, mi padre fallecieron de esta enfermedad o murieron de muerte natural. Pero el hecho de tener una muerte por suicidio en la familia deja instalado a nivel de familiar una cosa del orden de lo silencioso y natural. Y eso silencioso es muy peligroso, porque cuando el suicidio cae en una familia es como una bomba fragmentaria, digamos, ¿no? Entonces, recomponer esa familia es muy difícil, ¿sí? Entonces... Y pensando en el sistema de salud y en los soportes, ¿no? Sí. En los soportes que el sistema de salud le ofrece a la población. El sistema de salud tiene una tendencia bien rápida y pronta para el psiquiatra, pero como que es más difícil el acceso desde el sistema de salud a los psicólogos. Sí. ¿Cómo lo ven eso ustedes? En realidad se viene trabajando en eso, desde la comisión lo venimos analizando conjuntamente, obviamente a los miembros que integran esta comisión, que son los Ministerios de Salud, MIDES, del Interior y Educación y Cultura. Entonces, en ese sentido, sucede que existe el plan de prestaciones de salud mental, pero existen los comités de recepción. Y esto depende mucho también de cada institución, sea del sistema de salud público o privado, cómo implementa el seguimiento y cómo se le da el soporte. Entonces, por lo general, hay una inequidad en cuanto a la conformación de estos comités, en cuanto a no todos están conformados por psiquiatras y psicólogos al mismo tiempo, que podrían dar una mirada más interdisciplinaria de cómo
poder establecer un protocolo interno de seguimiento y atención a los intentos de suicidio, pero sí, es más rápidamente porque el modelo médico es el que predomina en cuanto a la asistencia. Y una de las cosas que apuntamos a desterrar desde la psicología es que si bien la depresión es un factor de riesgo e interviene, sí, en el suicidio como tal, no es una patología el suicidio. Entonces esto hay que sacarlo del imaginario colectivo de las profesiones también, ¿no? Claro, claro. Susana, muchos se deben estar preguntando, puede parecer una tontería la pregunta, pero creo que sirve para mostrar qué protocolo se lleva adelante. ¿Cómo saben la causa del suicidio de una persona? Es decir, ¿hay un protocolo que se sigue una vez que se ve que la persona se autoeliminó? ¿Se realiza una consulta a nivel familiar? Porque puede haber situaciones en las que sea difícil determinar el porqué de la toma de esta decisión. Por dar un caso bien claro, cuando nosotros aquí casi, lamentablemente, en forma diaria estamos dando noticias con respecto a violencia doméstica, vemos que hay un patrón que se reitera en el agresor que mata, que comete el femicidio y que luego termina autoeliminándose. Allí podría haber una situación, digamos, que queda claro el por qué toma esa decisión. Pero en otras situaciones, ¿quién da los datos? ¿Cómo se recaban los datos para determinar si esto fue por una depresión generada por una situación económica, por una enfermedad, por quién sabe cuántos motivos, ¿no? Sí, bueno, si bien decía que no, que el suicidio es multifactorial, la determinación final, salvo cuando es muy... Primero siempre va a haber un forense interviniendo cuando hay un suicidio, ¿no? Ajá. Pero cuando de alguna forma, lo ideal sería que uno pudiera realizar autopsias psicológicas, ¿no? Que uno le permite reconstruir cuando los casos son muy dudosos. Pero cuando uno encuentra a una persona en un ahorcamiento o un disparo de arma de fuego donde parece el móvil muy claro de lo que ha sido ese suicidio, en ese sentido, bueno, más allá de que siempre va forense, porque tiene que ir, los datos se recaban por dos vías acá en nuestro país. Por el Ministerio del Interior, ¿sí? Y por el Ministerio de Salud Pública. Si bien en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio nosotros tendemos a intentar unificar el sistema de datos a nivel del país, todavía en este sentido son similares, hay algunas diferencias, pero tiene un porqué también. El Ministerio del Interior por lo general son los primeros que llegan a la escena donde ocurrió un suicidio. Y ellos tienen un informe del forense mucho más técnico y pormenorizado porque tiene que pasar a veces al sistema judicial, claro, sin duda. A nivel del sistema de salud, nos manejamos, y estas cifras se manejan a través de los certificados de defunción, claro, que donde dice claramente el motivo de la muerte, ¿no? Respecto a lo que tú me preguntabas de cuando hay un femicidio y posterior suicidio, uno podría pensar que el hombre, en este caso digo hombre porque las tasas son mayoritariamente masculinas, que se mata por culpa, pues no lo es así. No es así. No es así. La persona que se mata a continuación es porque tiene en ese momento un nivel de agresividad y de violencia tan grande que no puede tolerar. Primero, mata a la persona que cree la causante de ese dolor que no puede soportar y después termina autoeliminándose porque no puede confrontar en ese momento que es muy rápido, son minutos, horas en los cuales esto todo sucede. La persona termina, o sea, el hombre se termina matando muchas veces cuando toma conciencia de lo que sucedió y porque ya venía con este tema planificándolo. Y en otros casos, bueno, que son los que terminan en prisión y demás, son aquellos a los cuales o han interceptado previamente la autoeliminación o bien han sido capturados. Claro. ¿No? Pero sigue estando como en el núcleo de base sigue estando un nivel de violencia tan grande para ese sujeto en el cual no puede manejar de otra manera que no sea a través de la muerte. Susana, se nos ha terminado el tiempo, pero te hago una pregunta que puede parecer tonta, pero que tiene que ver también con el imaginario colectivo. Lo tengo yo, imagino que mucha gente
debido a la literatura, debido a la cinematografía, a la propia televisión, que siempre, digamos, nos acerca, no siempre, pero en la mayoría de las veces nos acerca el suicidio de una forma cuasi romántica, diría yo, con una carta que deja el suicida en donde expresa su sentimiento, etcétera, etcétera. Estoy hablando de lo que generalmente nos llega por parte del arte, si se quiere, ¿no? En donde hay toda una situación de romanticismo, en donde queda la famosa carta, señor juez, ¿no? ¿Esto se da o esto es parte de la ficción? No, se da, sí, se da. Lo que se llaman notas suicidas o notas de despedida. Muchas veces, algunas son muy dolorosas para los familiares, ¿no? Otras veces tratan de exculparlos de alguna manera, como diciendo, bueno, no te culpes por lo que sucedió, no tiene en esto que ver ni tú, ni es un problema mío. O sea, hay diferentes expresiones en cuanto a las notas suicidas. Y otras que se indican directamente a una persona como la responsable. Entonces, en estas cosas, por eso siempre amerita y sería muy bueno para nuestro país empezar a indagar en autopsias psicológicas para conocer más, investigar más sobre eso, ¿sí? Claro. Sí, porque allí deja potencialmente a otra persona destrozada y sindicada como la culpable. Imagino el proceso que tiene que hacer esa persona también. Pero es una reflexión grande la que acaba de decir ella, porque más de 700 muertes violentas por suicidio al año y tanto ponemos el foco, por ejemplo, en el tema de homicidios, ¿no? Pero sobre esto, bueno, acabas de decir, autopsias psicológicas, la necesidad de autopsias psicológicas para conocer un poco más y en base a eso prevenir, en base a esa información prevenir. Sí, lo que sucede es que también la autopsia psicológica es costosa, ¿no? Tiene que ver con toda una reconstrucción final y de esto a veces como no se puede dar cuenta de la justicia porque justamente es una herramienta de investigación, pero porque todo acto que implique una investigación a nivel judicial requiere de un costo. Pero la autopsia psicológica requiere una reconstrucción con técnicos familiares, notas suicidas, que nos dan una explicación, por lo menos de ese suicidio en particular. Pero si uno lo traslada, lo extrapola, ¿no?, a poder investigar más, nos da una mirada más amplia del fenómeno. Y esto es lo que hace la suicidología a nivel mundial. Es enfocarse no desde el punto de vista del síntoma y de la enfermedad, sino desde este lugar. Entonces, la autopsia psicológica, más allá que no es por ahí por donde vamos, digamos, en este encuentro del día de hoy, aporta comprensión. Y los familiares realmente se vuelven investigadores de qué le sucedió a su hijo o su hija o su familiar, digamos, ¿no? Necesitan comprender, armar una historia para entender qué pasó, ¿sí?, si tuvieron culpa o no, para aliviar también esa culpa. Hemos estado dialogando con Susana Quagliata, integrante, psicóloga de la comisión honoraria que abarca esta problemática, la prevención del suicidio en este Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Muchísimas gracias, Susana, un placer realmente. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por invitarme. Cerramos por aquí la entrevista y nos vamos yendo a la pausa.